Bueno, qué lindo momento. Yo creo que va a ser como que estamos en un living. Todo lo que se cuente acá, como hablábamos, queda acá. No sale. Así que hacemos de cuenta que estamos en el cono del silencio para hacer una referencia de bien viejo. Bien, sí, te iba a decir eso. Qué jovencito la referencia. Una referencia de bien abuela. El cono de la vergüenza. No, esa es más complicada. Pero que podamos nosotros pensar en este ratito entre nosotros. ¿Sí? Bien. Quizá, Más Fede, retorno. solo te pido que Sí. la música como que está muy fuerte acá arriba. Y si querés anularla acá en el piso, así estamos entre nosotros. Bueno, bienvenidos a esto que llamamos el podcast. Y que ustedes puedan a corazón abierto presentarnos este corazón de caminar sobre el agua y con este sentido. Y quiero tomarme como el momento para hacer quizá iniciar en esto de lo anecdótico. Dos momentos que tengo en el corazón, tanto con Fer como Eduardo, después vamos a las chicas, pero ¿qué significó para vos? Tengo la imagen de un Fernando joven que no llegué a conocer, pero que he escuchado contar la historia en varias oportunidades, ahí en la selva impenetrable de Argentina, haciendo un salto a lo que Dios estaba llamando. ¿Qué momento previo a ese podrías contarnos de decir qué fue lo que Dios marcó, qué fue lo que te hizo caminar sobre el agua para ir a meterte en el medio de la selva de Argentina y decir Dios tiene algo conmigo? Bueno, la verdad que desde chico, como a los 13 años, yo ya tenía claro el llamado. Dios me había llamado y a esa edad más o menos ya empecé a identificar, no sabía qué. Pero cuando terminé el secundario, la enseñanza media, estaba entre que estudiaba algo en la universidad, en mi casa había que estudiar, papá ingeniero, mamá psicóloga, o estudiabas o estudiabas. Entonces, pero llegué a un punto de inflexión donde decir, che, tengo esta carga, tengo esta cuestión del llamado, ¿cómo canalizarlo? Entonces, para mí, tomar una decisión de no estudiar ese año para prepararme en lo ministerial, independientemente de que fuera a hacer misiones o no, la idea era probarme en el llamado, ¿no? Y fue una decisión sentarme con mis viejos así, con 20 años, y decirle, no voy a estudiar ahora, ¿no? Les dice un montón. Quiero prepararme, y en esto sí, mis viejos me apoyaron un montón. Entonces ahí fue como un primer paso de una decisión. Es decir, quiero ver cómo estoy en esto del llamado, canalizar esto. Y fue esa decisión, caminar sobre el agua, ¿no? Es decir, bueno, no estudio este año, aunque después volví a estudiar, me preparo en lo misionero, en lo más ministerial. Qué lindo. Sé que tenemos muchos chicos que están en manantiales hace poco tiempo y nos hice la previa de saber que Pastor Fer, Pastor Anati son los pastores principales de Mendoza, de la casa que nos están hospedando y de toda la organización. Pastor Eduardo y Pastora Marcia, pastores hermosos de Conce. ¿Dónde está Conce por ahí? Y tengo una imagen mental de ese Eduardo con un morral, con alguna sustancia alucinógena guardada en ese morral antes de conocer a Cristo. ¿Qué fue ese salto que sentiste que tuviste que dar? ¿Qué anécdota, qué momento recordás y decís, ese morral se cortó y di el salto a caminar sobre el agua en función del llamado de lo que Dios quería conmigo? Bueno, yo me convierto a mediados de los 20, después de una experiencia personal. Llego drogado a mi casa, 7 de la mañana, me acuesto a dormir. Despierto 3 horas después, me siento en la cama, drogado todavía, y siento un pensamiento en segunda persona que fue una pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y ese momento fue el momento que a mí me hizo darme cuenta que era un joven que no tenía rumbo, porque empecé a responder la pregunta, ¿verdad? Y me di cuenta que no tenía rumbo, visión, dirección, sueños, porque mi única aspiración era estar cada día en la esquina de la calle con los amigos drogándonos, ¿verdad? Por lo tanto, eso me llevó a preguntarme otras cosas. Entre ellas, la existencia de la divinidad, si Dios era real. Nunca fui una persona muy de fe, ¿verdad? Hasta ahí no había habido intervención de iglesia, pastor. Me crié al lado de iglesias evangélicas, ¿viste? Ajá. Tuve compañeros evangélicos en el colegio,
pero nunca tuve una experiencia religiosa, católico de familia, me llevaron a hacer la primera comunión, no hice la confirmación porque no habían razones para hacerla, ¿verdad? Me arranqué de ese escenario y fue esta experiencia que luego yo interpreto como que Dios me habló. Y me llevó a la reflexión, comencé a preguntarme y resolver varias cosas hasta que me di cuenta que Dios era real. Wow, qué lindo. Bien, la dejo ahí. Dale. Ahí la vamos a seguir y vamos a ir profundizando. Vuelvo a Fer y Nati en esto de pasó el tiempo, pasó el proceso con papá y mamá, crecimos, desarrollamos, volvimos, se conocieron, Dios empezó a hacer algo. ¿Qué sintieron de parte de Dios que pueden decir y contar como esa inquietud que empezaron a sentir? ¿Cuáles fueron esas primeras inquietudes, Nati, si querés, sintieron de parte de Dios? ¿Cómo Dios empezó a inquietarlos? Yo creo que una de las primeras sensaciones de un llamado tiene que ver con un amor profundo a Dios. Antes que el llamado había un amor muy grande por Dios y de agradarlo permanentemente. Creo que antes que decir, bueno, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero... tiene que haber un enamoramiento a ciegas. Dios te llame o no te llame, Dios te elija o no te elija. Yo creo que una de las primeras cosas que se tienen que dar es un amor genuino, que no importa si te miran, si no te miran, si te consideran o no te consideran en la iglesia, si te gusta un chico o no te gusta, si gustás de algo. Lo primero para el llamado es dejarse llevar por su amor. Me encantó la referencia. Y vuelvo a Eduardo y Marcia con relación a eso, si conectan con lo mismo del amor. Esa manifestación de amor, ¿hubo un momento donde ustedes sintieron juntos que eso sucedió? Un retiro, convención, conferencia, un espacio como este, en el que ustedes dijeron, en ese momento, ese día, ese lugar, nosotros sentimos el toque de Dios, el cruce de Dios en nuestro camino. Bueno, no sé si ustedes saben, pero venimos de iglesias distintas. Ajá, no, mira. Y nos conocimos en un campamento. ¡Guarda! ¡Qué buen momento! ¿Alguien más se conoció? Amén por los campamentos. Entonces, como nos conocimos en un campamento, yo criada de la iglesia toda la vida y él recién convertido 1 año. Entonces, yo conocí al Señor cuando tenía 12 años y siempre fui fiel, ¿viste? Fiel, como todos somos fieles. Pero llega un momento del llamado y el llamado fue después de casada. Yo sabía, yo amaba a Dios, pero nunca el Señor me dijo, mira, este es el rumbo, esto es lo que tienes que hacer, si eres maestra, si eres, no sé, servidora, adoradora, porque en la iglesia, como tú te crías en la iglesia, haces de todo, pero no tenía algo identificado, hasta que una vez el pastor Rubén en un campamento oró por nosotros. Ya estábamos casados, embarazada de Antonia, tengo una hija que se llama Antonia, y embarazada, el pastor ora por todos los que no tenían idea de qué llamados es el que tenían. Y el pastor nos dice, ustedes van a recibir una señal. Ya, sí, súper espiritual, oíste. Wow. Y yo, fuerte. Y nos dice, van a ver sus manos translúcidas. Así, súper claro, el llamado, todo. Y la verdad es que cuando yo paso, porque mi inquietud estaba siempre, yo amo al Señor, yo quiero servirle, pero yo no sé en qué. Yo paso al llamado y me pasa eso que nunca más me pasó. Ese momento. Pero pasó esto. ¿Fue un domingo? Fue en un campamento, en el campamento que ya estábamos casados, Eduardo siempre supo su llamado, pero yo soy más tímida. Entonces, ese llamado yo no lo quería. ¿Me entiendes? Entonces fue como, y ahí orando, el Señor esto hizo, como que fue como una película en mi mente. No sé si les ha pasado de que como que el Señor te lleva a recordar tu niñez, tu juventud, toda mi vida. Y dentro de eso fue de que yo hice muchas cosas desde que me convertí, desde que recibí al Señor en mi corazón. Yo fui maestra de escuela dominical, fui adoradora, hice un montón de cosas. Pero dentro de eso fue que el Señor me dijo, mira, tú eres pastora. Eso eres. Y hoy día yo ministro tu vida,
y hoy día yo te unjo como pastora en el corazón. No es que me dijeron nada. Y el pastor Rubén identificó lo que me estaba pasando, porque tímida, y yo Nada. en la gloria misma y sintiendo todo, Ocultando y yo todo. tratando de, ¿cierto?, de cerrar mis ojos y decir, esto no puede estar pasando ahora, hay mucha gente, no. Y el Señor le muestra al pastor Rubén lo que me estaba pasando, sin yo contarle nada. Y él me llama, me toma de la mano y aquí me dice, tenemos a una pastora enfrente de ustedes. Así empieza, y ese fue el llamado. Algo Vale la poco, pena, ¿verdad? Algo aplauso. así como... Te dejó, cualquier cosa que cuentes queda corta. Sí, claro. Vos dijiste amén, Ojo, listo. ojo, que Vos no te yo- quedaba mucha alternativa. Yo estabas lloraba casado. porque yo no quería. ¿Lo cuento yo? Dicen, anda drogado. A ver, tomo algo que dijiste que me encantó en esto de haber hecho muchas cosas previas a ese momento. Exacto. Y me parece como determinante preguntarles a los cuatro qué denominador común encuentran en este proceso hasta que Dios llamó más específicamente una actividad que hicieron que se mantuvo durante todo ese la previa, ¿no? A decir, que creo que en el caso tuyo fue servir, el voluntariado, el estar, el permanecer. ¿Qué más? Para nosotros fue, bueno, era típico, ¿no? Escuela bíblica dominical con los niños. Sí. Ahí estuvimos metidos años. De hecho, a mí me tocó jugar con los niños, estar con los preadolescentes, con lo que hoy serían los pre-teens, ¿no? La otra vez en la predicación hice una están los pre-teens, se referencia. escucha. Hice una referencia, me tocó ahí, había un niño de 11 años que se llamaba Daniel Verdi. Bueno, lo tuve que arrastrar. Complicado. Sí, complicadito. No, pero de ahí nos conocemos. Y fue eso, meternos ahí con pasión, con amor en los niños, la Nati también. Y trabajamos ahí. Y eso fue una escuela para nosotros. No hay duda que fue una escuela estar con los chicos, trabajar, aprender y estar los domingos, preparar clases. Bueno, todo eso que tenía que ver con el cuidado de los niños, la verdad que nos preparó. En lo personal nos preparó un montón. Ambas parejas les tocó una etapa ministerial de no estar como pastores principales y estar al lado de una pareja pastor principal y ustedes estar sirviendo en este estado de ser útil en lo que sea. ¿Qué podrían recordar de ese momento, de esa previa, de decir, estas decisiones implicaron caminar sobre el agua cuando todavía no sos y Dios, y tampoco capaz que está todo del todo claro, como decía Marcia, en esto no entiendo y tampoco sé si quiero, pero todavía no lo descubro, pero en un momento el decir, aunque no sea, igual voy a dar el salto de fe para caminar sobre el agua? Yo creo que caminar sobre el agua tiene que ver con en todas las etapas de la vida, en todos los ciclos de la vida, todos caminamos sobre el agua, desde el cristiano y el no cristiano. Caminar con el agua, sobre el agua es caminar hacia lo desconocido. Entonces, como que vos no conocés, por ejemplo, el primer año de la facultad. ¿Quién no ha padecido el primer año de la facultad? Todos, porque es algo que vos no conocés, que es distinto a otro y que tenés que caminar y vos decís, Señor, ¿lo podré hacer? Yo creo que todas las circunstancias que son desconocidas es como caminar sobre el agua. Casarte, por ejemplo. Casarte es caminar sobre el agua. Y en todos los procesos, o ser pastor adjunto, es caminar sobre el agua porque es algo desconocido. Y cuando ya decís, ya está, camino sin nadie que me ayude, el Señor te pone en el desafío de ponerte adelante de una iglesia solo, que volvés a caminar sobre el agua hacia algo desconocido. Yo creo que todos los momentos de la vida y todos pasamos por ese lugar desconocido donde hay que caminar sobre el agua y la única convicción que tenemos que permanecer es que Dios está con nosotros y Dios lo decidió así. Que es lo que una de las cosas que a mí me pasó cuando nos quedamos solos o en la iglesia o cuando nos nombraron pastores, este pensamiento de que yo no lo elegí, esto no lo elegí. Es lo que dice Marcia, yo no lo elegía esto. Pero Dios yo sí me te puso. elegí a vos. Dios me puso, yo no lo elegí, entonces no es que yo estoy ahora padeciendo mis decisiones. Al revés, Señor, si vos no me sostenés, esa es mi convicción, ¿no? Que si Dios está con nosotros, lo demás no importa. Wow, qué lindo, me encanta. Me encanta. Y vuelvo a Eduardo y Marcia en el proceso de haber servido
bajo el ministerio de los pastores de Manantiales Santiago, y en un momento el llamado a Conce, a una tierra desconocida, a un lugar donde no se sabía qué iba a pasar, en este mismo salto que dice Pastor Nati, de estoy acá pero no sé qué va a venir. ¿Qué cosas ustedes tuvieron que dejar y qué cosas sienten que arriesgaron para ese movimiento? Bueno, una de las cosas, mira, Leo. Se pone intenso esto. No, una de las cosas que a mí, en realidad, el trabajar en equipo es súper bueno. Y ser, en este caso, Marcel y Karina eran nuestros pastores siempre. Los pastores. Los Marcel. pastores Pastor Marcel y Marcel y Karina. Tiene nuestra edad. Estamos en intimidad acá, no hay Estamos nadie. en- No importa. Ah, Y- verdad, no hay nadie más. Estamos No hay solos. nadie más. Ok. Bueno, pero ellos, aparte de ser muy amigos, eran nuestros pastores y siempre nosotros trabajamos a la par. Nos ungieron juntos en el mismo tiempo. Nos sirvió mucho de que una de las cosas que tuvimos que vivir en Manantiales Santiago fue hacer equipo y luego de hacerlo y tenerlo ya un buen equipo, sembrarlo. Nos volvían a pasar gente, multiplicábamos, soltábamos. Y ahí entendimos que al final algo quería el Señor provocar. Era, claro, bueno, las ovejas nunca son nuestras, ¿cierto? Pero también era como empezar de cero, nunca sabiendo de que íbamos a ser enviados a Concepción. Y bueno, una de las cosas que nos costó dejar, como tú nos preguntabas, es la familia de la iglesia, amigos, que hoy día son pastores, pero eran nuestros amigos en ese tiempo, era como nuestro clan, nuestra junta, nuestros muchachos. Y yo La creo que trinchera. sufrí más por esos amigos que por mi misma familia. ¿Y Sí, arriesgar? yo agregaría solamente el estar dispuesto y disponible. Donde quieras, Lo cuando que pasa es que quieras. hay una conversación que nunca se conoce porque son conversaciones íntimas, ¿verdad? Cuando nos asignan la tarea de ir a Concepción, nos juntamos con los pastores a conversar lo que venía, el paso siguiente. Y creo recordar que fue la pastora Karina que preguntó si lo habíamos pensado en el cómo y en el cuándo. Y yo recuerdo haber dicho, no inocentemente, sino con la disposición de estar dispuesto y disponible, que si era mañana, yo dejaba el trabajo, arreglábamos las cosas y nos íbamos. Entonces, esto te lleva precisamente a dejarlo todo, porque el cambio no es como cuando tú te cambias de trabajo, ¿verdad?, a una ciudad nueva, que vas con un trabajo establecido, vas con la economía resuelta. Era Esto es soltar diferente. todo, Esto es soltar exacto. todo por completo. Suelta relaciones de amistad, economía, casa, relaciones que generaste durante años, porque fueron años de amistad, de amigos, de ministerio en un lugar, lo dejas. O sea, un día estás en tu casa, al otro día estás no. en un escenario completamente diferente. Bueno, igual es importante recordar de que el Señor siempre nos preparó para esto. Claro. No Entonces, era algo que no esperaban. exacto, porque incluso hay una palabra y yo la recuerdo, la cuento como anécdota, que estábamos en una convención, ya siendo pastores de Santiago, y llega un pastor de Antofagasta, Arica, no sé. Nos Sí, reúnen de los Arica. pastores en el salón pastoral y ora por nosotros. Y se acerca a nosotros, pone las manos y nos dice, es tiempo de hacer maletas. ¡Guau! Y ahí yo me desarmé porque nunca quería hacer Más maletas, porque específico yo imposible. me negaba a cambiarme de ciudad por todo lo que ya estábamos viviendo acá. Y dice esto, pero hay uno de ustedes que no está de acuerdo. Ajá, seré yo. ¿Seré yo, yo? Señor? No, ¿Seré yo? y lo más chistoso fue de que dice, hay uno de ustedes que no está de acuerdo y me da un beso en la frente. Ah, Fue No me como, quemé. ¿Seré yo, Señor? ¿seré yo? Y siguió después orando por los Era el demás, Judas pero me ahí. sentí culpable. Yo ahí dije, Señor, haz conmigo lo que tienes que hacer. Y me ahí te dispongo, entregaste. me entrego. Me entrego. Sí. Bien, pasa el proceso de avanzar y vuelve a Nati y a Fer también, casi como vamos a tratar de llevarlo sincronizado. Arrancan, quedan como pastores principales y tienen que de repente asumir un montón de responsabilidades que hasta ese momento eran compartidas y la carga completa del llamado de Dios a decir, bueno, estamos caminando sobre el agua o sobre una gelatina, no sé qué es. ¿Con qué temores tuvieron que lidiar? ¿Qué temores los atacaron
en ese primer instante o en esos primeros tiempos? Coincido con el tema de la preparación. Nosotros como unos 7, 8 meses antes que el pastor Enzo y la pastora Jessy se fueran, todavía no estaba claro que ellos iban a Buenos Aires, pero Dios nos llama a tiempo completo. Para mí fue un tema, porque tiempo completo fue dejar una empresa familiar, Claro. ¿no? Que ahora se está choreando mi hermano, pero no. Que comparta las acciones. Esa parte no iba. No. Pasame un No, par de- pero ¿Qué? yo ya lo supe, está Pero- tu nombre en el testamento, Ah, tranquilo, no está hay todo problema. bien, bien. Cortame esta parte. Cortá. No, fue años de trabajo ahí, tener un pasar económico acomodado, bien, no tampoco de tirar manteca al techo, pero estábamos bien. Y fue antes de eso recibir una palabra donde Dios decía, a partir de ahora tiempo completo. Y todavía estaba el pastor Jesse, el pastor Enzo y la pastora Jessy, entonces fue, ¿y ahora dónde me acomodo, no? Pero junto con eso nos tocó vivir con ellos. Entonces fue un proceso espiritual importante porque en ese tiempo empezamos a hablar de la impartición. Vos fijate el proceso. Dios nos saca de un lugar, nos pone a vivir con ellos, me saca de la empresa, seguimos viviendo con ellos. Y a los 7 meses, Dios dice, chau, se van. Y entonces, claro, ahí quedamos frente a esa situación. Y en el mientras tanto, y acá creo que voy a responder la pregunta, me pasó un lapso de 2, 3 semanas despertarme a las 4 de la mañana. Claro, porque yo estaba acomodado con trabajo, medio tiempo pastor, tranquilo. A partir de ahora ya sabía que quedábamos, te sacaban la sillita y tenía que salir a pelear solo en el ring. Entonces me despertaba y también yo tomaba como tiempo que Dios me llamó, ¿no? Y fue arrodillarme, orar, Señor, trae sabiduría y trae una palabra. No le pedí más que eso. Y recuerdo que en ese tiempo Dios nos habló, perdón, estoy tapando esta belleza, esta hermosura que Dios me dio. Es bonita, ¿no? Qué linda mujer. Y Dios me dijo, sé hijo, apegate a Santiago. Yo digo, qué palabra rara, porque uno por ahí esperaba una estrategia, bueno, vamos a evangelizar tanta gente, apegate a Santiago como hijo. Y eso provocó que la iglesia creciera. Después de ese tiempo, yo, ¿qué hice en lo práctico? Bueno, ¿qué fue? Fue viajar más a Chile, pasar tiempo con los pastores, estar más con ellos, porque acordate, salía de una paternidad, tenía que entrar en otra, tenía que acomodarme al mismo tiempo. Y eso solo, ser obediente a esa palabra, provocó que la iglesia empezara a crecer, multiplicamos las reuniones, buscamos este lugar, o sea, pero en la previa, que es un poco la pregunta tuya, fue esto de prepararnos, de orar. ¿Coincidirías conmigo entonces, o coincidirían los cuatro en decir que un periodo de pasar temor, inseguridad, es una previa para que Dios cumpla propósito profundo en la vida? Es como un sacudón previa a la tormenta para la oportunidad. Obvio que depende de si hago el salto o no, a salir de la barca y dar el Tal primer cual. salto en el Yo agua. creo que también es crecer, o sea, marca un tiempo. Caminar sobre el agua, como te digo, caminan los pastores, pero también camina cualquier persona. Todo lo que implique terror, es caminar sobre el agua. A mí me pensaba en estos días, en la semana pasada tuve que rendir 4 finales, estoy estudiando a los 47 Aplauso años. fuerte para Aplauso, esa aplauso. pastora, estudiante, No es un mérito, madre, no es un mérito, no es un esposa, mérito. impresionante. Estuve 4 años pensándola. No, mejor no. Sí, no. No, mejor no. Sí. Y pasaron 4 años, estuve pensándola. Y el año pasado ya estoy en segundo año de la carrera. ¿Qué estás estudiando? Tecnicatura en orientación familiar. Ah, qué bien. Cuando arranqué a estudiar, pensé que tenía el cerebro entumecido, de por ser vieja nada más, ¿no? Y no. Sí, estaba costoso. Pero estuve poco de 4 óxido nomás. años intentando bajar de la barca. Por eso digo que para mí todos los desafíos es salirse de la barca y empezar a caminar. Y ahí te das cuenta que el Señor te sostiene siempre. Es lo mismo que los pastores del pastorado. En todas las salir de tu zona de confort es un montón, pero cuando vos te das cuenta que Dios está ahí, chao, ya está fácil. ¿Qué voces externas en esto de hacer el cambio de tierra? Externas y también diríamos internas, porque hoy compartíamos esto de que a veces no solo son las voces externas que tenemos que silenciar, sino a veces las internas
¿Qué voces recuerdan de ese momento que Dios los desafiaba a moverse de tierra, a dejar su tierra, a dejar su parentela y ir a establecerse en Conce? Y ustedes dijeron, tenemos que silenciar y no escuchar esto. ¿Estuvieron? Primero si estuvieron. Y si estuvieron, ¿cuáles fueron para recordarlos? Ahora me está hablando una. Sí, no. Yo personalmente, una de las cosas que tuve que darme cuenta es aceptar como soy. ¿Aceptar? Como soy. Hay gente que no le gusta como soy. Lo siento. Es lo que hay. ¿Me quieren como soy o no me quieren? Sí, viste que en esta intenta, yo por la infancia, viste, por la falta de paternidad y los problemas familiares, tuve muchos problemas de autoestima, que no se me notan cuando alguien me conoce por la personalidad que tengo, pero claro, obviamente, por lo que he hecho. Pero tuve que darme cuenta que en realidad soy así. Y soy feliz haciendo así. Si los demás no lo quieren ser. Y el había problema voces es- que vos sentías que no Claro, aceptaban porque viste, mira, en lo el que vos ministerio eras. pasa que creo yo que tenemos problemas con el tema de los tipos, Ujú. los modelos, los prototipos. Prototipos. Tal cual. Exacto. El prototipo Yo lo del voy a pastor. mencionar en el status quo, ¿verdad? El pastor debe ser así. Es- El pastor no puede decir esto, el pastor no puede hacer esto, el El pastor debe. Hacer esto. Debe ser. Claro, Y vos no entonces, calificabas, eras el antimodelo, ¿te sentías claro, así? entonces son las dos voces, tanto la interna como la externa, que se confrontan, ¿viste? Porque tú quieres cumplir expectativas de otros que en realidad no debiésemos por qué cumplirlas, Claro. porque hay cosas que tienen que ver con la característica propia de cada uno, que sirven para enriquecer el cuerpo. Lo que tú eres, lo que Marcia es, lo que son los pastores, somos distintos cada uno del otro, pero debiésemos tener esta capacidad de complementarnos en las distintas características que tenemos. Entonces yo tuve que acallar la voz externa que me decía que no debía ser como soy. Hoy día no la tengo, no es un problema para mí. Si alguien me ama, que me ame como soy. Si alguien no me ama, yo intentaré amarlo. Pero eso, no sé si tú... Voces internas, el miedo, el temor. Porque ya sabíamos en la escuela de empezar de cero, ¿cierto? En nuestra casa, en Santiago. Pero empezar de cero en otra ciudad era conocer la ciudad, conocer los gigantes de la ciudad. Que hay mucha ciencia, sabiduría, una ciudad universitaria. En Chile se le dice muy cabezona. Y de verdad que... Sin referencias personales, por favor. Por eso te mandó a vos el Che, Señor. no Exacto. bulineen. No había poder ahí. No bulineen, que no es de Y Dios. muy estructurada, una Sin ciudad muy bullying, por favor, estructurada. sin Y dentro de la estructura Eduardo no calzaba, porque no es estructurado. Ah, bueno, mira, permíteme una anécdota, pasa. Llevábamos unos par de días en la casa que llegamos y teníamos de vecino un señor que se llamaba Carlos. Entonces como yo soy muy sociable, ¿viste? Yo saludo a No. cualquiera. El hombre sale de su casa, yo salgo, le digo, hola vecino, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vecino? Qué bueno, conversar. Dos preguntas típicas en Concepción. ¿Dónde estudiaste? Al tiro. ¿A qué te dedicas? Ahí, ¿Dónde estudiaste? ¿A qué te dedicas? te califican enseguida. Claro, ya te pone un Chao. rótulo. Va a tener un rótulo. Quedaste No complicado. supe qué responder. No, yo no tuve problemas, pero nos dimos cuenta, ¿ves? De esa situación que decía Marcia, Claro. comenzar a entender dónde estábamos viviendo, es Tipo de un tema. Sí. Bueno, y ese fue uno de los gigantes, la ciudad, que era muy distinta a Santiago. Y también los gigantes como los internos, es como la oposición, fue mi familia. Pero ¿para qué te vas a ir allá? Mis hermanos, mis padres, mi papá, que ya vivía en otra ciudad, no vivía en Santiago, me dijo, Marcia, cualquier lugar menos Concepción. Wow. Porque aparte que hace muy poco había un terremoto, el terremoto más grande en la historia de Chile fue en Concepción. Entonces era como el susto de mi papá, yo soy la menor, la regalona, no. Y fue varias cosas, fueron varios gigantes o varias voces que como que te decían no, pero ya teníamos una voz clara. Mira, me acordé de algo, disculpen chicos, que No importa, por Ah, favor, dale, esta es tu dale, casa. disculpar, pero- Sentite como en el living. Una Nuestra más, historia también es vamos, importante, no solo la suya, nada. No, una de las voces que tuve que acallar yo fue la de mis suegros, Oh,
La voz de la suegra, siempre. la suegra. Esa, duro. No, sí, Guarda suegra la es suegra. linda. Yo amo a mi suegra, la amo de verdad. Pero mira, esto es para... La voz de las consuegras también. Ah, no. No, esto es Quería decir para, eso. para entender un concepto de las relaciones de amor. Quiero explicarme. Marcia era la menor, como dijo, formada en una familia cristiana toda la vida. Yo, el callejero que se convirtió, ¿viste? Ok. Por lo tanto, ya había un conflicto de quién era yo. Ya te miraban mal. Sí, claro, pero una cuestión propia. Yo hoy día que soy papá también lo entiendo, porque no es fácil para un padre que llegue un pelado, ¿cierto?, de la calle a decir, hola, me gusta su hija. No es fácil. No. Hoy lo entiendo, ¿verdad? Lo vas a entender. Padres de hija, femenina. Lo Lo vas a entender. Sí, sí, sí. No, ya Bueno. lo entiendo. El punto está en que ellos siempre me dijeron, y mi suegra me decía, porque en conversaciones que teníamos yo le decía que iba a ser pastor, yo siempre lo tuve claro, y ella me decía, ¿qué va a ser pastor usted? Una fe te tenía, te quería. No. Y Profética claro, era. viste, esas cosas las tuve que también acallar. Acallar. Sí. Wow. Vuelvo con Fer y Nati en esto de avanzo en el ministerio, voy caminando, pero no todo sale como uno espera. Hay cosas que no las planificás, las desarrollás, confías que Dios te va a sostener en el primer paso, te sostenés, decís, bueno, esto parece que sí, das el segundo paso y de repente una ola te sacude y te empezás a hundir y el agua empieza a subir cada vez más y ahí sentís que Jesús extiende su mano. ¿Cuáles fueron esos momentos en el que sintieron que Jesús extendió su mano para sacarlos de esos momentos en el que si no salimos de esta, está complicada, nos sentimos angustiados, nos estamos ahogando y sentiste que Jesús extendió su mano y lo sacó a esta otra etapa, ¿no? Dale, dale. Yo creo que una de las características de la mujer, no vamos a generalizar, que seas no todas, pero es el miedo. O sea, todas las mujeres tenemos miedo. Creo que batallamos, la mayoría, con nuestros pensamientos y el terror. Pero yo creo que tuvimos muchos momentos difíciles en el ministerio. Y lo que a mí me sostuvo fue una palabra. Esta convicción que yo tuve que Dios me puso donde estoy, no yo no lo busqué. Entonces, es en el momento de la tormenta que tuvimos hace unos años atrás, en el peor las peores de mis noches, yo llorando, y es más, yo con el Fer fuimos a charlar con nuestros pastores y le dijimos, renunciamos. Presentamos la carta Si nos quieren de sacar, renuncia. sáquennos. de renuncia, o sea, si no somos nosotros los que estábamos capacitados para esto, evidentemente no somos por lo que pasó. A nuestros pastores le dijimos eso, pero en la intimidad yo sabía que Dios me había puesto. O sea, esa es el único pensamiento. Señor, vos nos pusiste. O sea, si vos querés, nos sacanos. O sea, es la convicción de yo no lo busqué, vos me pusiste, y si ahora vos me tenés que sacar, sácame, sin problema. O sea, es mi paz. Mi paz profunda es la convicción que uno tiene. Parece por ahí repetido lo que voy a decir, pero si hay algo que uno le puede sostener es la presencia de Dios. Y aun cuando pareciera que uno no lo siente, correr y estar con Dios. Bueno, hablábamos el domingo de eso, de a veces el Señor Jesús camina a nuestro lado y no tenemos la capacidad de verlo. Él siempre está. Y creo que esa mano extendida fue la palabra. Creo que la palabra es un tesoro que en momentos difíciles sale a la luz. Y se convierte esa mano de Dios extendida, la palabra, las promesas. Y a veces uno no ve, hay momentos de tormenta que no se ve. Hay momentos de tormenta que uno cuestiona si tiene que estar ahí y todo lo que hice y al final lo hice mal y no lo hice bien, tendría que haber hecho de otra manera. Pero en ese momento de tantas voces quizás es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios trae paz en la tormenta. Amén. Wow. Trae paz. Entonces esa paz te calibra. Y hay veces que Dios está esperando esa madurez, ese ir hacia Él. Pero si tuviera que resumir es presencia de Dios, búsqueda de Dios y la palabra. Son esas 2 o 3 cosas las que te van a sostener.
Y es un tiempo. No es para siempre, es un tiempo, es un momento. La tormenta no dura siempre, la tormenta va a pasar. El tema es cómo nos sostenemos, y la Nati dijo convicción. Convicción de que estamos acá, tenemos una palabra de Dios, Dios nos va a sacar, Dios lo va a hacer. Es temporal y tiene una fecha de vencimiento. Totalmente. Me encanta. Bueno, ahora le pregunto a los cuatro, lo más resumido que puedan, pero ¿qué le dirían a aquellos que están acá y coinciden quizá en esa edad en la que Dios los empezó a inquietar, a incomodar, a llamar, y ustedes sintieron en ese proceso que Dios los apartaba para algo, sea lo que sea, como dijo Nati, ¿no? En función del ministerio o el llamado o a servir o a estar, ¿qué les dirían a otros que sienten pero dudan? Están, hago el salto, salgo de la barca, salgo del lugar de confort, hago el cambio del lugar de donde estoy hoy a lo que siento que Dios me está llamando. En mi caso personal, yo nunca tuve una posición ni un lugar. Te explico. Yo era un flaco más en la iglesia. Nunca tuve un puesto de liderazgo, nunca tuve un cargo, nunca fui educador en una escuela dominical que había en esa época cuando yo me convertí. Nunca. Lo único que yo hice siempre fue servir. ¿No tenías tatuado nada en la campera? No lo decía, pastor, aquí. No decía. No, de hecho fui compañero de ese que tenía, que puso el tatuaje, el bordado. Nunca, y lo único que yo le sugiero, y se lo dije el otro día a un chico que me preguntó sobre el llamado, uno tiene que estar dispuesto a servir y a estar. Si Dios te llamó, va a llegar el día en que Dios saque tu tarjeta y te va a decir, entra. Mientras eso no pase, no hay ninguna excusa para no estar y para no servir, porque Dios nos llamó a servir. Por lo tanto, creo que es lo primero y más valioso que cualquier cristiano, en cualquier etapa de su vida, en cualquier edad que haya sido llamado a convertirse al Evangelio, que haga servir. Me encanta la referencia. La referencia con relación a esto, aunque no me toque entrar al partido y esté haciendo la puesta en calor y no me toque entrar al partido y haya solo precalentado, Bueno, o me toque estar en el banco de suplente, igual estar. Mira, va a sonar romántico esto. ¿Cuál fue la prueba de amor que Jesús le pidió a Pedro? Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Amor. Pastorear a mis ovejas. Pastorear ovejas, cuidar ovejas, no es otra cosa que hacer algo. Es servir. No importa si eres reconocido, si no estás o no. Hay tantas cosas que uno hace en silencio que lo que cantábamos en la mañana, mira, el lugar íntimo, ese lugar secreto que muchos creen que es solo una habitación, es de repente tener una escoba en la mano y estar barriendo la casa del Señor cuando nadie te vio. Eso. Marcia. Bueno, para no reabundar, a lo mejor es lo que mis compañeros pueden decir. Para los que no me conocen, yo tengo una condición especial. ¿Suena? Sí. Sí, se escucha. Yo tengo epilepsia. Entonces, llevo desde los 19 años que yo tengo epilepsia y para muchos jóvenes en esa condición van a decir no puedo. Yo me enteré a los 19 y para mí fue un conflicto, porque yo estaba estudiando, soy decoradora de interiores, y para mí fue, se acabó mi vida, se acabaron mis estudios, no voy a poder ser familia, no voy a poder hacer ministerio, siempre amando a Dios. Entonces, ¿qué le puedo yo decir a los jóvenes hoy día? Es que se puede. Con cualquier enfermedad que tú tengas, con cualquier condición que tú tengas, con cualquier situación en tu vida, cuando Dios te llama es porque Él siempre va a estar contigo. Dios siempre va a estar a tu lado, te va a respaldar, te va a hacer crecer, te va a avanzar, te va a dar valentía. Entonces, eso le puedo decir hoy día a los jóvenes. No hay excusa lo suficientemente grande como para no responder a su llamado. Bien, Exactamente. Me encanta. Nati. Yo creo que una de las características que tenemos que tener es ser genuinos. Buscar una posición no sirve para nada. O querer ser visto. Yo creo que una de las características fundamentales para que Dios te mire es que vos seas lo mismo adentro que afuera
y que busques al Señor incondicionalmente, no porque alguien, mi líder me está viendo con otros ojos. O sea, buscar una posición no es el camino correcto. Yo creo que es buscar al Señor porque sí, es el gran secreto. Buscar a Dios, te dé un ministerio o no, porque todos tenemos un propósito para vivir, si no estarías muerto. Es así, Dios no juega a engendrar hijos para que pueblen Mendoza, suerte, sí. Argentina, el Chile. Al azar. Todos tenemos un propósito. El tema es que, claro, en el afán de buscar el propósito, figurar es más fácil. O sea, que me vean y bueno, ahí ya fallaste. Yo creo que si querés ejercer tu propósito, ejercelo a donde nadie te ve. Y Dios te va a poner en los lugares que vas a ser visto, o no, qué sé yo. A mí igual, si me pones detrás de bambalinas, yo soy más feliz que en los escenarios y en los altares. Pero yo creo que una característica espectacular es ser genuino igual adentro, afuera, darle una mano a la gente cuando nadie te ve y cuando alguien te ve. Me encantó, como dijo el apóstol Sanz, cuando nadie me Sí, ve. cuando nadie me ve. Sí. Me hiciste acordar que tengo una deuda, pero bueno, bien. Para sumar a mis amigos, yo hablaría de prepararse y en dos áreas. Primero prepararse en una atmósfera correcta, prepararse buscando a Dios, prepararse en la intimidad personal, pero también estando acá. Hemos visto en este año y medio, desde la conferencia pasada, el campamento, bueno, un año y medio para atrás, cómo estas instancias han despertado cosas concretas en ello. La primera cosa es la presencia de Dios, atmósfera, rodearte de la gente correcta. Y lo segundo, prepararte para una plataforma donde vas a servir. Y esto bien puntual, en el estudio, en el trabajo, en un oficio. Dale por ahí, porque fue por lo menos la experiencia nuestra de haber podido estudiar, habernos preparado. Y después Dios nos pidió esas herramientas, pero sí sirvieron, sí son útiles. Y no sabemos, nosotros ministerialmente muchas veces nos enfocamos dentro de la iglesia, pero si queremos crecer y dar ese salto, necesitamos ser luz. Estoy diciendo quizá una obviedad, pero luz y sal afuera. Y creo que el prepararse, el tener la llave que otros tienen para entrar a lugares donde otros entran, es fundamental en este tiempo. Entonces, hoy ves gente en el mundo muy joven, muy preparada en lugares empresariales bueno, nosotros también tenemos que apuntar a eso. Tenemos que prepararse en la presencia de Dios primero. Sin eso no hay lo otro. Ser intencional en esto, ¿no? Ser intencional, sí, totalmente, porque Dios, lo hablamos, nos creó y puso en cada uno de nosotros cualidades y capacidades distintas para desarrollarlas. Esos dones y esos talentos que no tienen que ver solo con lo espiritual, sino con la composición que Dios puso en nosotros. Para uno serán los negocios, para el otro el arte, la música, lo que fuera. Tenés que desarrollarlo porque es parte del talento que se te dio para multiplicar. Y en ese brillar y en ese multiplicar, Dios va a traer gente. No tengo duda. Me encanta, qué lindo. Vamos agua? casi 40 minutos, vamos a aterrizar, me encanta, seguiríamos acá un montón de horas, pero se nos van a dormir. Pero termino con esto y ya que te tengo ahí, aprovecho, si hoy con el pastor Fernando ya en una etapa de madurez, podríamos decir en el diario del lunes, con muchas cosas conquistadas, avanzadas, si podrías ver a ese Fernando, que todavía no fue pastor, adolescente, allá que tiene su primer contacto con Dios, él está empezando a descubrir su llamado, todavía no entiende mucho, quiere ir a la selva impenetrable a servir a Dios como sea, ¿qué le dirías? No vayas. Corre para el otro lado. Bueno, quizás porque es algo que se me ha inculcado, ¿no? Pero yo le diría a ese Fernando que no deje de confiar en la gente. Wow. Y que se siga preparando, que siga estudiando, que siga viendo, que siga descubriendo cosas, que no retrase. Ahí está, esto es, que no desaproveche el tiempo. Wow. Porque creo que muchas cosas o frustraciones propias, ¿no? Digo,
si hubiésemos hecho o si hubiésemos capitalizado mejor el tiempo, cuántas cosas hoy estarían mejor. Le hablaría del tiempo, ¿sí? Ese recurso que todos saben que no se vuelve, que no aprovecha mejor el tiempo. En todo, ¿no? Los familiares, en el estudio, aprovecha el tiempo. ¿Qué le diría a la Nati de hoy a la Nati? Yo le diría, la tengo re clara. Tenía que haber empezado yo porque la tengo así rápida. No, ¿Me ¿sabés hubieses qué? elegido igual, sí o no? Por supuesto, eso no Es sé. importante la pregunta. O sea, si hubiese nacido en España, el pastor no, más fachero Alejandro de Sanz. Manantiales, ¿cómo que no? No, eso es importante, después no importa lo que le diga, elegirlo al gordito, bueno, en esa No, parte yo no era gordito. le hubiese dicho a la Natalia de 18 que... Pero, Bien, Fede, bien, está poniendo está Alejandro poniendo Sanz. música. No es... Yo le diría a la Natalia de 18 que se apure en resolver cosas, porque yo estuve mucho tiempo dando vuelta en una rueda que me llevó mucho tiempo, que es ¿cómo decirlo sin Sin ser Natalia, ¿no? claro, Sin herir a soy otros. yo. No, tal cual. con la conciencia de que hay gente. Estuve mucho tiempo resolviéndome situaciones personales, como por ejemplo venir de una familia difícil, por ejemplo, ¿no? Entonces como que estuve trabada mucho tiempo en querer ser algo que mi familia no era, ¿no? Y me costó mucho poder verme de otra manera que no sea como mi familia. Entonces, mucho tiempo estuve trabada en eso de despegarme. Pero lo que pasa es que cuando vos tenés una familia difícil, no te das cuenta que la tenés porque para vos es normal. Es lo que hay. O sea, vos vivís con la violencia, vivís con el malos tratos, vivís con muchas cosas. Entonces, como que descubrir que lo que estás viviendo es anormal, me llevó mucho tiempo. Y estuve así hasta tomar conciencia. Y todo el mérito de poder salir, aunque me costó mucho tiempo esto de poder salir, reconocer y después decir, esto me despego ya mismo, fue gracias a Dios. O sea, no hubo mérito en mí, ninguno. Fue en mi relación profunda con Dios. Pero sí Tanto sería que- como un resolver rápido que Dios va a cumplir igual. Totalmente. Y sabés que incluso en mi relación con el Fer, que era mi novio, en un momento, siempre lo cuento, mis jóvenes lo saben, que cuando él se fue al impenetrable y teníamos algunos conflictos entre nosotros de que él, ¿no? No eran tan grandes. No, que él yo pensaba que él no me valoraba, entonces como que estábamos ahí, bueno, dale, mis suegros no me querían, vamos a decir la verdad. ¿Te Entonces, como toxiqueaban que- un poco, pastor, puede ser? ¿Cómo? ¿Te toxiqueaban un poco? No, yo no me definía, estaba ahí entre Sí, como que San Juan y Mendoza. éramos chiquitos. Bueno, Claro. la cosa es que cuando él se va a la impenetrable, yo ahí empiezo, ahí arranca mi digamos, descubrir una Natalia distinta. Yo no quiero eso, no quiero que un chico cuando están sus papás sea de una manera y cuando está sin sus papás. Como que ahí me doy cuenta que yo valía, pero me costó un montón entender que yo valía. Éramos chiquititos. La voy a anotar. Me costó mucho entender que tengo un Tu valor. El valor, exacto. Pero que venía del error. Venía de mi familia, él no tenía nada que ver, o sea, como que él fue lo que Dios puso para poder Claro. Sanar. pasar a otro nivel. Zafaste. seguro. No, sí, totalmente. Fue tu sanador. Fue el usado por Dios, pero sí se puede, aunque tenga una familia difícil, se puede, cuando hablaba recién Marcia de esto de la condición, pero hay tantas condiciones, no nada más que físicas, hay otras condiciones que hacen que vos no te atrevas a ir por más ni a caminar sobre el agua. Venir de una familia difícil, tener los padres separados,
no ser de la que se distingue de siempre en la media baja. Son muchas situaciones, condiciones que a uno le hacen. Yo creo que eso, yo sí le diría, Nati, dale, salí rápido de esta. Me encanta, me encanta. Te pongo, Marcia, en la máquina del tiempo, te llevo para atrás. ¿Qué le decís a esa Marcia de cuántos años? Bueno, la misma de 19 años, que ya tenía claro que iba a servirle al Señor, a pesar de la condición, porque se gestó también todo ahí mismo. Que deje la vergüenza, que deje el temor y el miedo. ¿Qué le diría? Anda más rápido, porque puedes ir más rápido. No soy invalidante, todo lo que tengo no me invalida para nada. Sí, sigue amando a ese hombre. Sí, Me encantó. porque Él es mi es. amor de toda la Yes. vida. Él es. Él es. Él es tu hombre. Él es, eso le diría. Ten hijos rápido, porque después te queda la cancha libre para disfrutar, esa. para hacer Esa es ministerio, buena. para todo. Esa es buena. Abuela joven, ¿viste? Abuelo Me encanta. joven, qué lindo. ¿Qué le diría a esa Marcia? Se puede. ¡Vamos! Se puede. ¡Vamos! Me gusta ese. ¡Dale! Se puede. Sí. Me gustó. Vamos a la misma máquina. Yo le diría a ese, no deje el morral. No. Explica lo que tenías en ese morral. Sí, no. Oye, le tallé. Cortá esta parte, cortá. Le grabé con fuego Jesucristo al morral. Bueno, bien. Sí. Porque eran de Se- cuero, Después contales. se porque- convirtió el morral. Cambié los papelillos Gualo. por una Biblia, así Bueno, que... contales que era un morral porque ni saben lo que era un morral. Es un bolsito hippie, ¿no? Sí, de cuero. Tienen que conocer un poco el estilo hippie, claro. Claro. Era hippie chic. Bueno, yo le diría al Eduardo de 20 años que no se dejara de preparar. Yo creo que si hay algo que me cuestiono hoy día es por qué dejé de estudiar. Yo no tengo estudios superiores, ¿ves? Tengo la enseñanza media. Luego hicimos teología. Pero yo creo que no deberíamos haber cerrado la puerta a los estudios profesionales. Deberíamos haber estudiado. Yo le diría a ese, mi gran sueño de joven fue ser arquitecto. Y cuando le dije a mis padres que quería estudiar, mi papá me dijo, eres hijo de obrero y terminarás siendo obrero. No vas a estudiar. Entonces para mí fue, después, bueno, conozco a Cristo, viste, cambia todo, pero creo que no asocié bien esa negación, porque creo que seríamos otras personas si hubiésemos tenido otra preparación en el fondo. Eso le diría, no dejes de prepararte. Me encantó. Les damos un fuerte aplauso. Hermoso, gracias por abrir el corazón de esta manera. Y lo tenemos que repetir, tenemos que volver a hacer una de estas a corazón abierto. Fuerte aplauso para estos pastores hermosos. Los bendecimos y gracias por regalarnos este momento.